Nicolás, cuando yo entré en diálisis, cuando a mí me diagnosticaron la insuficiencia renal crónica, ya estoy en mi espacio, ¿cierto? Pues, pero es que yo tengo la duda, estamos como sobre el tiempo, pero okay. lo que quería era, de pronto si tenemos al doctor Camilo, Claro. por la cosa médica, Sí, y, claro. pero luego por ¿Qué más, supuesto doctor Camilo? ustedes... ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor? Porque Arranquemos con el doctor Camilo. sí, Ya pero ahorita entonces contamos la él se historia. tiene Sí, que sentar gracias. aquí porque... Bueno, estamos intentando solucionar una cosa con la presentación. No, pero mientras tanto vamos a Sí, listo. pues, Ah. comentarios sobre lo que han dicho. Sí, buenísimo. Doctor, ¿cómo Hola, está? Sí, muchas gracias, el doctor Camilo González, que estamos buscándolo y tratando de que sea nuestro, por cielo y tierra, sí, por supuesto, le hemos hecho la cacería desde hace un buen rato, y no, pero él muy amablemente ha respondido y creo que sí, estamos buscándolo como aliado en este asunto, porque no es sencillo no encontrar, ustedes son personas, son poquitos, son supremamente ocupados, tienen unas agendas muy, muy difíciles y bueno, pues nuevamente yo sí agradezco la presencia y la disposición de estar acá y bueno, nos complace mucho porque no es fácil establecer el diálogo, ¿no? Entonces, bueno, que nos haya parado bolas y que haya querido venir ya es una cosa muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias primero por la invitación, por el contacto y pues para mí es un placer grandísimo estar acá en estos escenarios tremendamente importantes y que creo que generan muchas ideas para trabajar en pro de la población, de la salud renal y en general la salud de los colombianos. Mientras descarga esto, pues solo quería dar unos comentarios al respecto de lo que han charlado y me excuso porque llegué tarde por temas de transportes y traslados y bueno. Digamos que el fenómeno de tener muchos pacientes en etiología desconocida no es solo de nosotros, es mundial. Entre el país tenga menos ingresos, menos PIB, es más marcado la frecuencia desconocida. Y digamos que eso tiene un sustento clínico y es que hay unas patologías. El primer video que iba a mostrar era cómo funciona el riñón porque es tremendamente importante para saber cómo diagnostica uno la enfermedad. En la primera fase, después de que la sangre llega al riñón, funciona como un filtro. Y es un filtro literal, así como el filtro del colador del jugo de mora, porque quedan las pepitas en el vaso sanguíneo y el juguito es el que pasa al otro lado, que es la primera orina, en similares o menores concentraciones a las sustancias que estaban en la sangre. Y esos son 180 litros al día, en un estado de funcionalidad usual. Después esa orina pasa al sistema tubular que escoge qué es lo que se va a la orina finalmente y obviamente retorna a la sangre todo lo positivo que es el agua, parte de la sal y algunas sustancias importantes para el funcionamiento corporal. Nosotros tenemos muy claro el diagnóstico de cosas estructurales vistas por imágenes grandes, ecografías, TACs, etc. Con la historia clínica podemos trabajar en el diagnóstico lo más acertado posible, pero no al 100%. Tenemos un tremendo problema con el diagnóstico de enfermedades tubulointersticiales, la segunda fase de la producción. Y ahí es donde entran muchas de las cosas que ustedes han discutido aquí con el tema de tóxicos y aguas. Diría que casi todas entran ahí. Unas poquitas producen enfermedad glomerular que dan síntomas, pero el resto pueden pasar absolutamente desapercibidas y por eso se llama el enemigo silencioso. Entonces, el fenómeno de la etiología es un fenómeno real, o sea, que realmente no encontremos la causa. Y segundo es que, pues, la plausibilidad biológica de diagnosticar tubulointersticiales es más compleja. Y tercero, que esas terminan, y algunas, podrían diagnosticarse con biopsia renal. La biopsia renal está obviamente confinada a los grandes centros de salud, y no es porque queramos que sea así, sino que es que tiene un problema con respecto a las otras biopsias de otros órganos. Y es que sale en solución salina. Significa que el tejido dura solo 24 horas, ¿correcto? Entonces es un fenómeno, puede que alguien tome una biopsia en La Mojana y la pueda llevar hasta Medellín, no sé, hacia donde haya un centro, pero si no llegan las siguientes 24 horas, esa muestra se perdió, ¿sí? Entonces esa es una dificultad técnica bien importante.
Tercero, es que la tecnología necesaria para hacer esa biopsia es mucho más avanzada que una biopsia de piel a veces. Bueno, parecida a la de piel, porque necesitamos unos marcadores de inmunofluorescencia que no son económicos, ¿sí? Y algunos pacientes se llevan a una cosa que se llama microscopía electrónica, que es ver las células a fondo. Y eso solo hay probablemente 2 o 3 en el país, pero es un fenómeno normal de todos los países. No es que sea solo Colombia el que tenga eso. Entonces habría que pensar en cómo hace uno que pueda hacer más biopsias y eso. Tercero, es un problema de registro que es normal, ¿sí? Antes, hasta hace un poco tiempo que corregimos cuáles eran las posibles etiologías, y ese listado que ustedes vieron ahí, que mostraron ahora, nace es de Australia a Nueva Zelanda. En Australia y Nueva Zelanda hay muchos más, sino que decidimos compilarlo ahí porque sería muy difícil para el nefrólogo, aparte de buscar un CIE-10 del código de diagnóstico y después ver otra cosa adicional, le queda muy difícil buscar la etiología de la enfermedad más probable, ¿sí? Entonces, antes podía uno seleccionar diabetes, hipertensión, poliquistosis obstructiva y otras, y quedan los 5 códigos, pero ustedes pueden ver que después hay unos códigos adicionales, pero son consecutivos. Solamente sería 6, 7 y 8 los siguientes códigos, o desconocida, creo que estaba también. Entonces muchos dejaron los códigos que existían antes y por eso ustedes siguen viendo mucho otras mientras actualizan los sistemas de información, para que les permita coger las otras etiologías. Pero eso es un avance tremendo porque antes solo teníamos 5 para clasificar, ¿sí? Aquí hay otro problema importante, y es que muchos de esos que vieron como enfermedad vascular renal no es enfermedad vascular renal. Esos sí son muchos enfermedades glomerulares. Sí que hay ahí pacientes. Lo que pasa es que uno lo intuye, pero es muy probable que haya muchos de hipertensión arterial que no eran hipertensión, incluso acá en Bogotá. Era otra cosa, pero no lo alcanzamos a detectar, ¿sí? Entonces tiene problemas de clínicos, disponibilidad de recursos, registro. Tercero, la selección del tipo de diálisis debe ser una decisión compartida con el paciente, su familia, el médico, y lo único que uno quiere es que el paciente no incurra en riesgo individual. Claramente hay unas contraindicaciones absolutas para una y la otra. En el caso de hemodiálisis, la disponibilidad de accesos vasculares, por ejemplo, es una contraindicación relativa. Pues uno puede buscarla, pero pues es complejo. En el caso de la diálisis peritoneal, por ejemplo, haber tenido cáncer, carcinomatosis peritoneal, adherencias, es una contraindicación absoluta, uno no lo puede hacer. Pero hay unas contraindicaciones relativas que son muy sociales y eso sí que aplica, pero no son imposibles, ¿sí? Sino que necesitan mucho trabajo, sobre todo de la enfermera y del grupo de apoyo social del paciente, pero no son imposibles. En el mundo hay una cosa que se llama hemodiálisis en casa, que puede uno llevar la máquina a la casa del paciente, es portátil, es más costosa en términos de costos directos médicos, pero genera el mismo efecto que la diálisis peritoneal, incluso un poco mejor porque no es todas las noches, sino pueden ser 3, 4 o 5 noches, ¿sí? Y pueden ser acortadas de 3 horas, no 9 horas como te pasó a ti. Nosotros hacemos ese escaneo de horizonte a nivel mundial para buscar, necesitamos que llegue, pero obviamente en las eficiencias que busca el mercado de la salud en Colombia, pues hace que sea más difícil, porque el productor de la diálisis común, convencional que conocemos en Colombia, pues es el mismo productor de la diálisis en casa. Él decide a dónde lleva la tecnología dependiendo de la disposición a pagar. Lo que toca es trabajar en la disposición a pagar para tecnologías que generen una reducción de incapacidad, discapacidad, tiempo laboral, y eso solo se logra, pues digamos, con incentivos hacia el Estado, porque tocaría pagar más, ¿no? Indudablemente. Pero aún hay una mejor que está en Europa comenzando hasta ahora en pruebas de investigación, y es hacer la diálisis, el agua de diálisis peritoneal con el agua que viene por la llave. No tienes que tener bolsas. Eso es espectacular, ¿no? Están trabajos, probablemente pasen unos 5 o 10 años, pero eso sí podría ser costo efectivo para Colombia en algún momento. Entonces ahora sí, qué pena, me devuelvo a mi presentación. El primero era el video que les hablaba. Ah, sí se vino el video. Sí. Entonces el video solo muestra... Julián, van a poner un video.
Tranquila, ¿Está bien? está dañado el video, no te Ah, preocupes. ok. Al pasarlo se daña, pero lo que les iba a mostrar es que la segunda fase es la más compleja y la que menos tenemos investigación. Hay enfermedades genéticas tubulointersticiales y la gran mayoría de las enfermedades tóxicas son tubulointersticiales. El riñón no solamente se encarga de filtrar la sangre por convección, se llama así, por filtrado normal como la del colador, sino que también se encarga de que no haya anemia con la producción de eritropoyetina y un poco la activación de la captura de hierro. También se encarga de unos huesos saludables teniendo un funcionamiento interactuando con la glándula paratiroides que está al lado de la tiroides y a través de un metabolismo del calcio, el fósforo, la hormona paratiroidea, la vitamina D, se construye un hueso sano. Entonces, personas con enfermedades avanzadas pueden tener fracturas patológicas también. Es el principal determinante de que el corazón esté sano, por eso las personas con enfermedad renal fallecen es de enfermedad cardiovascular. Controla la presión arterial. Entonces, si el riñón se enferma, se pone hipertenso, pero no era la hipertensión primaria la que dañó el riñón. Entonces, por lo menos la mitad de los que dice enfermedad vascular ahí no son enfermedad vascular. ¿De acuerdo? Controla el agua, pero cuando el agua no es la que se afecta, es cuando nosotros no nos damos cuenta que se enfermó el paciente. Es muy difícil, porque si no se inflama, no nos damos cuenta, si no le da un signo. En todo el mundo y en nuestro país, probablemente la diabetes sea la causa más frecuente. Segundo, la hipertensión arterial no es porque muchos pacientes hipertensos se enfermen del riñón, sino que hay muchos hipertensos y los pocos que se enferman forman una carga de enfermedad renal crónica muy alta. La enfermedad cardiovascular es un factor de riesgo para enfermarse, en contraparte también. Entonces, todos los que están enfermos cardiovasculares antes de enfermedad renal deben ser tamizados. Las piedras en el riñón, por supuesto, y de eso hay enfermedades relativamente frecuentes relacionadas también con las situaciones laborales, estado de hidratación y demás, que no son la causa inicial, pero sí que precipitan la progresión de la enfermedad. Y una causa que a veces puede ser triste es la hiperplasia prostática. En la cuenta de alto costo no debería ninguno de los pacientes en diálisis decir que fue por hiperplasia prostática, porque eso da síntomas, es prevenible, es curable y no debería ni haber ni un solo de estos casos en diálisis. ¿Sí? ¿Quiénes se deben tamizar para enfermedad renal? Los que tengan síntomas, pues ya saben que los síntomas son muy extraños. Los que son diabéticos, los que son hipertensos, los que tienen enfermedad cardiovascular, los que tienen un familiar en diálisis de causa desconocida o hereditaria clara, los que tuvieron un episodio de insuficiencia renal en alguna hospitalización aguda que se recuperó, los que tienen alguna síntoma estructural, próstata, piedras en el riñón, los que tienen enfermedades multisistémicas autoinmunes, lupus, Sjögren, artritis reumatoidea, se deben tamizar, cáncer también entra ahí, por los quimioterapéuticos entre otros. Los pacientes que presentan gota, a veces no los tamizamos, gota, súper joven, debemos tamizarlo, tiene enfermedad renal de base o la va a hacer. La exposición persistente a tóxicos, y aquí entran muchos de nuestros agricultores probablemente, y no los tamizamos. Debería ser parte del sistema laboral con el que debería contar si no es independiente por lo menos. ¿Cómo se tamiza? Con 2 exámenes muy económicos, dos de ellos económicos, ¿sí? Con creatinina, y ya vamos a ver cuáles son los problemas, y lo ideal sería con microalbuminuria, pero pues de pronto ustedes ya vieron los datos. ¿Cuántos pacientes tienen microalbuminuria en diabetes? ¿30%? Eso es grave. ¿Por qué? No es un problema, digamos, solo de nosotros, eso es mundial. La disponibilidad de microalbuminuria en el mundo es bajita, esa es una técnica un poco más subespecializada y vale 300 veces más que otra muestra de orina. Entonces, todas las grandes ciudades la tienen, algunos la han implementado pero no la saben hacer muy bien, de pronto les ha pasado a ustedes, y otros tienen una que es muy fácil de hacer, que es proteínas en orina en muestra aislada. Eso contempla la albúmina en orina. Si la contempla, ese es un subrogado, entonces podemos usarlo como tamizaje. Lo que pasa es que todo lo que haya en la orina se tiene que ajustar al tiempo-volumen, ¿sí? En 24 horas y el volumen de tanto, o se ajusta a un examen que se llama creatinina en orina, que también está disponible en todas partes. Entonces uno puede tamizar con proteínas en orina aislada sobre creatinina aislada, hace una división, y si sale más de 0,3, pues es anormal.
y ahí ya quedó diagnosticado el paciente, se repite y pues uno puede hacerlo así. Así se confirma el diagnóstico, entonces se tamizan los que ya les dije, pues ahí entran muchas personas incluso que trabajan en el área de la mojana, que en agricultura, con exposición a tóxicos, le hace esos 2 exámenes y se calcula una función con una ecuación que se llama CKD-EPI en general, que es una ecuación cuadrática con exponenciales que contempla el sexo de la persona, la edad de la persona, el valor de creatinina de la persona y sale un valor en mililitros por minuto ajustado a la superficie corporal de la persona. Si da menos de 60 en 2 tomas con una diferencia de 3 meses o más, pues tiene enfermedad renal crónica, ¿sí? O se toma la muestra de orina, idealmente la albuminuria, pero si no proteína, creatinina en orina, se procesa y si sale 2 veces seguidas por más de 3 meses, pues tiene enfermedad renal. Y aquí es donde toca trabajar tremendamente a nivel mundial, porque la clave de esta enfermedad está en diagnóstico temprano, ¿sí? Porque pues ya le dio, pero nosotros podemos retrasar la enfermedad mucho tiempo. ¿Cuál es el problema de la creatinina? Y si uno va a tamizar gente desnutrida, tiene que saberlo. Si están desnutridos, la creatinina les va a dar normal y ustedes no, y la ecuación también. Entonces eso hay que saberlo. Hay herramientas, son más costosas, pero cuando uno va a tamizar hay que tener en cuenta eso. Entonces le queda a uno la herramienta, las proteínas o la albúmina en la orina y el parcial de orina. El parcial de orina se le toma a aquellos que uno sospecha enfermedad glomerular, pero ese se podría tamizar. Países que tamicen con parcial de orina, Asia, especialmente Taiwán, Japón, a todos los niños de 5 años les hace un parcial de orina, pero es porque la enfermedad más frecuente allá es nefropatía por IgA. Entonces diagnostican tempranamente esos casos. En algún momento aquí el RIAS nos decía, hagan parcial de orina, creo que todavía está vigente, pero nosotros no tenemos tanta población así, probablemente tengamos problemas con ese tamizaje simple. Lo que indica eso es que el endotelio, la parte más interna que recubre el vaso sanguíneo, está dañado. Y así como está ese endotelio, puede estar el resto de los vasos sanguíneos, entonces lo predispone a enfermedad cardiovascular. Y al estar dañado uno pierde estos podocitos que están viendo ustedes ahí, que tienen una forma como de campanilla, que tienen unos deditos, se desprenden esos podocitos y podocito que se pierde, podocito que se perdió y no se va a recuperar. Y cuando se pierden muchos podocitos, se pierde el riñón, porque esa es la herramienta más importante de formación de la orina inicial. Esto ya lo vieron, el gran problema es que es silencioso a menos de que tengas una enfermedad avanzada, a menos de que se hinche o que le dé sangre en la orina. De resto, todo eso toca tamizar, porque es una enfermedad que es silenciosa. Una vez se diagnostica hay que clasificar, y hay que clasificar adecuadamente, y uno para clasificar el riesgo del paciente debe medir la cantidad de proteínas que bota y el grado de severidad de la pérdida de la función renal. Entonces fíjense cómo en rojo están los de alto riesgo. Entonces una persona puede tener 59% o mililitros minuto de función renal y tener albuminuria de 1000 miligramos por gramo, un valor muy alto, y es mucho más grave esa persona que una que tiene 31 mililitros por minuto, o sea, tiene mucho menos función renal, pero no bota un gramo de proteína. Si no bota nada de proteína, esa persona está mejor que la primera que les conté. Y eso todavía no lo tenemos claro en nuestro modelo de salud, ¿sí? Y eso puede ser grave porque estamos atendiendo a ambas personas similarmente y eso puede que no sea necesario. La prevalencia, uno se sorprende porque aquí dice 2-3%. Hay 2 problemas, uno que puede ser de ajuste, nos toca ajustarlo a la estructura de la OMS, mirar si tenemos que descartar los niños o meterlos y coger solo población adulta para podernos comparar con el resto del país. O sea, no es que sea tan escandalosa la reducción, o sea, es una cosa estadística también. Puede ser también de registro de nosotros los médicos, yo diría que es el más frecuente, por temor, ¿sí? Por la auditoría, porque a veces es más importante la fama que me excusan, no, es sin molestar a nadie, es mejor la fama que la compensación de la UPC, ¿sí? Yo lo dejo ahí, pero no, yo no, sin ninguna particularidad. Entre más mayor sea, pues obviamente es más frecuente la enfermedad, ¿sí? Yo tengo 1 de cada 5 hombres entre 65 y 74, 2 de cada 5 hombres a los 75 años, y es más frecuente en mujeres, pero hay algo que hace que no lleguen a diálisis o trasplante. Uno de ellos puede ser la mortalidad anticipada, ¿sí?
Esperemos que, pero eso es difícil todavía de argumentar, pero es una de las posibles causas que ustedes ya nombraron. Colombia no es un país de alta incidencia y prevalencia, probablemente México esté con unas incidencias y prevalencias mucho más altas que nosotros por la constitución poblacional, pero estamos en el medio. Entonces al lado izquierdo ven la incidencia y nosotros estamos como en el medio, 307 y 145 por millón de población, pero sí tenemos más prevalencia y eso puede indicar que estamos tratando a algunas personas para que vivan más. O sea, puede estar funcionando un poquito, ¿sí? Porque tenemos más prevalentes, gente viviendo más tiempo con enfermedad renal crónica. Aquí está la de hemodiálisis y peritoneal. Entonces, por fortuna, Colombia es uno de los países que más hace peritoneal en el mundo, ¿sí? Entonces, hay países que lo hacen más. Hong Kong tiene muchos pacientes, muchísimos, todos están en peritoneal y es un país, pues, un estado rico, ¿sí? Tiene muchos pacientes en peritoneal. ¿Cómo hace? No sé, pero tiene muchos pacientes en peritoneal. Sí. Colombia no está mal, es un país intermedio en prevalentes incidentes en peritoneal, más o menos en incidentes, según los últimos datos, puede ser 1 a 4 y en prevalentes 1 a 3. El problema de la peritoneal es que tiene una vida media útil limitada. El promedio en el mundo es 3 años. Colombia, a diferencia de otros países muy ricos como Francia, tiene una vida útil más larguita. Eso es bueno. Hacemos que los pacientes les dure más la peritoneal, bien o mal, ¿sí? Eso está sin ajustar todavía por edades, pero pues la calidad técnica puede ser aceptable para comparación con otros países. Tiene un problema y es que si uno no pertenece al prestador que al mismo tiempo tiene la posibilidad de una economía de escala buena para tener utilidades satisfactorias, pues la peritoneal puede que no sea la oferta principal, ¿sí? A lo que me refiero, si uno es un tercero, no le conviene estar en peritoneal, y eso no es malo, no estoy hablando de malvados, cárceles, nada, sino es la organización del sistema. Lo que tenemos es que hacer nosotros como ustedes, como parte de la rectoría, del gobierno y demás, ¿cómo hacemos para incentivar de otra manera eso? ¿Sí? En lugares distantes de Bogotá, de las grandes ciudades, pues hay que hacer subsidio a la oferta, no hay nada que hacer, ¿sí? Y eso es una oportunidad, ¿sí? Y hay países que están migrando a estrategias para incrementar la diálisis en casa, incluyendo la hemodiálisis en casa. Estados Unidos es el peor de los países del mundo en diálisis y en enfermedades, es el peor, ¿sí? Pero incluso ellos están migrando a mejorar los pagos de acuerdo a las necesidades que creemos que le mejoran la calidad de vida a las personas. Entonces, yo pago mejor si usted tiene más gente en lista de espera, súper bien, ¿sí? Yo pago mejor si usted tiene más en casa. Podría ser satisfactorio. Que haya un resultado positivo habrá que verlo porque hasta ahora se está estableciendo. Pero probablemente esa sea una oportunidad, ¿sí? Entonces Colombia no está mal en peritoneal, ¿sí? Y somos de los países que publica diálisis peritoneal en áreas alejadas, ¿sí? Y la tecnología puede dar para eso, entonces tenemos esa oportunidad. En trasplante sí no estamos bien, ¿sí? La incidencia de trasplante es intermedia, pero no somos el mejor país. La tasa de donación en Colombia es bien baja con respecto a otros países, incluso de la región. El mejor es obviamente España en donación de cadavérico, luego las incidencias de trasplante en esa zona son mucho mejores, pero pueden haber unos indicadores interesantes y es como donante vivo. Colombia tampoco es el mejor en donante vivo, faltan incentivos para eso. Lo que pasa es que raya con el umbral ético a veces, entonces habrá que mirarlo de alguna manera, pero hay países que reducen 1% de su renta si usted fue donante, ¿sí? En Colombia solo podemos hacer que si uno fue donante, si él pierde el riñón, gana puntos en la lista de espera. O sea, si el donante perdió el riñón, ese es, digamos que es éticamente correcto, médicamente correcto, pero pues nosotros no podemos financiar nada, pues por la constitución del país, pero hay países que es. El único país que permite pago por donantes es Irán. Tiene un concepto utilitarista interesante, pero complejo de ahondar. ¿De acuerdo?
porque pues obviamente ¿quién es el que dona? El que necesita el dinero. Correcto, es correcto. Entonces eso no va tan bien. Un indicador que tenemos que comenzar a recoger y que es muy bueno de cómo están las acciones a nivel sociedad es cuántos se trasplantan antes de entrar a diálisis. Ese indicador es excelente, pero es duro de manejar. ¿Sí? Depende obviamente de la tasa de donación viva sobre todo, pero es un indicador interesante. Podríamos medir incluso cuántos entran a la lista de espera antes de entrar a diálisis. Es un indicador interesante. Puede ser castigador, pero pues puede que no sea necesario publicarlo. ¿Sí? Puede que lo podamos mirar al interior de la rectoría y simplemente eso permite construir incentivos, ¿sí? No necesariamente dinero, incentivos, ¿sí? Pero es un indicador interesante. Obviamente estamos hablando de ya la fase final de la enfermedad. Esto va a ser un problema grave para el 2040, si lo vimos del 2007 al 2017 y estamos escalando en causa de DALIs, ¿sí? de años perdidos por discapacidad y muerte anticipada, pues eso va a ser escalante. Vamos a estar de quintos con la enfermedad renal crónica en el 2040 o antes con el cambio demográfico de Colombia tan absurdo. Esto ya lo nombraron y es que hay inequidades, ¿sí? Hay más mujeres, los países de bajos y medianos ingresos tienen más enfermedad renal, o sea, los determinantes en salud tienen mucho que ver con esto. Los de medianos ingresos son los más castigados porque tienen una transición poblacional importante, siguen teniendo enfermedades de hace 20 años y nuevas enfermedades como la obesidad, por ejemplo. Aquí está el detalle de los diagnósticos por etiología. Entonces, aquí no está Colombia, pero puede estar Venezuela como un indicador indirecto y muchos están de causa desconocida. Por ejemplo, Venezuela comparado con otros países como Estados Unidos sigue teniendo mucho desconocido. Lo que hace uno para saber cuál es la causa es hacer una buena historia clínica y tratar de hacer una biopsia renal si no encuentra la causa. Aquí está el detalle de cuenta de alto costo de otras causas que probablemente esté tomado del registro anterior también, o sea que los sistemas, los software de reporte no se hayan actualizado y sigan reportando otras y no nos den otra variable nueva. ¿Sí? Lo ideal sería que si dice otras, pues diga cuál. ¿Sí? Y desconocida, pues aquí reportan 10%. Hipertensión, probablemente muchos no son. Este es al lado derecho, ven cómo se comporta uno de los sitios donde trabajo. Diabetes es la primera, enfermedad vascular la segunda, la tercera es glomerulonefritis y desconocida es 8.9% de los casos, por ejemplo. Esta diapositiva es viejita, pero es súper chévere porque los que están en lista de espera sí tienen el detalle de la causalidad. Entonces, y desconocida fue 26%, 13% diabetes y 22% glomerulonefritis. Ya como que uno dice, uy, aquí ya no hay tanta desconocida ni otras, ¿no? Claro, porque son más jóvenes y porque tuvieron la oportunidad de entrar a la lista de espera. Y porque se estudiaron más, claro, a profundidad. Claro. Aquí hay otro dato importante, para el 2018 habían 470 nefrólogos, no hay muchos más ahora, ¿sí? Estamos hablando de 500, máximo 600, afiliados a la Asociación Colombiana de Nefrología hay 380, entonces tenemos un déficit de por lo menos de los casos graves, porque eso se puede distribuir entre otras especialidades. De esto seguramente ya hablaron un poco, hay enfermedades de causa desconocida que se han transformado en una causa conocida relacionada con unos factores de riesgo que se resumen acá, más allá de fumar y bueno, hay unas cosas herbales, infecciosas, pesticidas y digamos del agua o del calor por la zona donde trabaja, eso ya está pues digamos bien descrito en Sri Lanka, en Centroamérica y en Udanam, por ejemplo. En India también hay unos datos de patologías que antes se reconocían como de causa desconocida, pero que ya están siendo tipificadas y en general todas coinciden con que hay un problema de deshidratación que no es percibido por el individuo, que genera raptomiólisis y otros problemas a nivel tubular y que la histología o sea, la biopsia solo muestra daño en el tubito, probablemente.
Aquí hay un ejemplo de, por ejemplo, si alguien tomaba en Sri Lanka agua del pozo, unos que nunca lo habían hecho porque tienen osmosis inversa, porque eso fue una estrategia en su momento, para purificar el agua un poco, y pues definitivamente hay una clara asociación con que al menos alguna vez haya tomado agua de pozo que puede estar contaminada por pesticidas, metales pesados, entre otras cosas. En Colombia sí podemos buscar las etiologías, y digamos que este trabajo lo hicimos con la cuenta de alto costo y pudimos saber cómo están ubicados los que tienen poliquistosis, porque es una enfermedad genética, entonces deben haber clústeres. El problema de esos clústeres es que pues uno ya claro, la mitad de sus hijos debe tener la enfermedad. Entonces eso le permitiría para hacer realmente algo de salud pública. Entonces tú vas cogiendo, tengo un caso, busco a la familia inmediatamente, pero eso a veces no se hace. Y sabemos que entran tempranamente a diálisis, todos, no hay nada que hacer. 52 años entrando a diálisis no es tan chévere. Hay otros trabajos que simplemente para mostrarles uno puede hacer de ubicación geoespacial. Esto obviamente pues es de Bogotá, porque esto es basado en biopsias renales de vasculitis. Uno puede crear clúster de acuerdo a la calidad del aire, ubicar más o menos dónde hay más material particulado, y puede tratar de intuir si hay clústeres de pacientes ubicados en una misma zona donde hay menos capa de ozono o más contaminación. Probablemente ahí hay algo que ver, no una asociación directa, pero es una condición que puede hacerlo. Y en este trabajo pues encontramos, por ejemplo, sobre Fontibón y Kennedy unos clústeres de casos de vasculitis, que es una enfermedad autoinmune, pero este es de las más severas con compromiso renal. Lo bueno es que esta es una enfermedad rara, ¿sí? Entonces permite recoger casi todos los casos, pero aquí no están los casos, y ese es un sesgo que tiene este trabajo. ¿Qué podemos hacer o qué es lo que conocemos? Sabemos que se va a duplicar la población con enfermedad renal. Tenemos baja cantidad de nefrólogos, limitada medicamentos y ingreso a diálisis. Gastamos mucho dinero en casos avanzados y no en casos que se pueden prevenir, etcétera. El gobierno tiene que ver, entonces pues hay que invertir en estrategias de diagnóstico temprano, definitivamente. Hay que conocer los datos más a fondo, o sea, usar las bases de información y cruzarlas y obtener más información de las zonas alejadas, sobre todo para tratar de buscar un mecanismo causal diferente al que vemos en el Nuevo Mundo o el más desarrollado que está en nuestro país. A entrenar a la gente, no todos tienen que ser nefrólogos, pero las personas que estén en esas zonas deben tener una experticia en las enfermedades crónicas no transmisibles, claro. Y en ese orden de ideas pues van las 4: EPOC, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica. Aquí hay una guía de cómo hacer el tamizaje para los países de bajos ingresos, y ahí les nombraba algo de la opción de proteína creatinina en algún momento. Tenemos la oportunidad de hacer test al lado de la cabecera del paciente. Nosotros podemos ir allá, son más costosos, 10 veces más costosos, pero cuando uno lo mira dentro de la sociedad pues termina siendo 100 veces más económico, porque uno puede ir allá y garantiza incluso en el mismo momento el resultado de microalbuminuria y creatinina, solo con una sangre capilar, ¿sí? Entonces esas estrategias móviles son muy interesantes y hay que subsidiarlas. Hay que vincular a la empresa farmacéutica. Ellos, ahora que tenemos más medicamentos para prevenir la progresión de la enfermedad renal, lamentablemente, o bueno, positivamente, no lo sé, las empresas farmacéuticas deben tener un incentivo para crear nuevos medicamentos, y por eso existen las patentes, para cobrar lo que ellos necesitan recibir. Eso suena lógico, pero uno en contraparte puede darle algo positivo a la población, ayudándonos a tamizar, ¿sí? Obviamente hay un conflicto de interés y eso lo tiene que manejar un rector, un ente rector, pero puede ser una manera de funcionar. Entramos en la agenda de salud pública por fortuna, o sea, ya hacemos parte de una de las enfermedades crónicas no transmisibles importantes para que se tengan en cuenta en el mundo, porque pues es la quinta enfermedad que más genera años de vida perdidos por discapacidad o muerte prematura. Esto era simplemente explicando que debíamos entrar, pero eso ya está dentro de la agenda. Una vez hacemos el diagnóstico, que a veces es inmanejable,
La idea es que el diagnóstico se corra lo más tarde posible cuando son enfermedades precursoras y una vez se diagnostique se retrase la progresión, de tal manera que cumpla su expectativa de vida o su esperanza de vida, dado caso, pero que nunca pierda la función renal y pues para eso existen muchos medicamentos y eso también lo vigilan en las bases de datos. ¿Quién del que lo debería tener lo tiene y se reporta? Y debería ser pues más del 80% debería tener medicamentos si lo tiene indicado y eso se llama adherencia a guías de práctica clínica, ya cuando el paciente está diagnosticado. Los nefroprotectores, dice usted, Sí, doctor, sí, sí. claro que sí. Ese es el boom hace como 2 años, Sí, sobre todo con el tema de los pacientes diabéticos tipo 2. sí, correcto. Hay una alta prevalencia de eso. No, excelente, doctor, maravilloso. Muchas gracias. Bueno, pues no. No, de verdad, Muchísimas gracias. Mucho gusto. Yo creo que estamos en lenta asimilación. Muy importante entender lo complejo en términos médicos, ¿no? Cuando se habla del alto costo también es parte de esa dimensión médica, clínica, tecnológica, ¿no? Yo creo que apenas estamos empezando pues a asimilar nosotros desde nuestra óptica social. Yo creo que nos quedan muchas preguntas con respecto a mí personalmente, es todas estas acciones, digamos, hay acciones que hay que hacer, digamos, como gran sistema, como país, territorialmente, o sea, los distintos actores tienen papeles muy distintos que jugar, ¿no es cierto? Y para que eso llegue a los pacientes, la distancia es muy grande, es muy, muy grande. Entonces es un poco cómo cerrar esas brechas, creo que es el reto, ¿no? Y ahí el papel que juega cada uno, digamos, la cuenta de alto costo, las asociaciones, el personal médico, porque nosotros terminamos pensando en los pacientes. Es como en el eslabón más débil, ¿no? Es cuando uno piensa en la señora Mirella que se murió esta mañana, o sea, uno todo el tiempo está en función de la gente chiquita que tiene una distancia muy grande. Entonces, pues las preguntas es esto tan sofisticado y tan complejo, ¿cómo lo aterrizamos, no? Hay unas muy buenas experiencias y ustedes saben que uno de los países más dispersos del mundo es Australia. Australia tiene tal vez una de las mejores herramientas para llegar a todas las personas, incluso a comunidades indígenas. Yo creo que podemos mucho aprender de ellos. Por ejemplo, esas comunidades no están industrializadas, no están urbanizadas, pero reciben y ellos tienen un reporte especial de ellos solos en la recolección de la información, ¿sí? Aquí se trata de hacer cuando se reporta en algunas variables de dónde proviene, ¿sí? Pero a mí me parece súper valioso a veces aprender de ellos, de lo que se ha hecho allá, porque es muy disperso, hay lugares muy difíciles de llegar y tienen un muy buen servicio para enfermedades como esta, como la enfermedad renal crónica. Evidentemente lo que hacen desde el punto de vista de organización económica de la distribución de recursos son subsidios a la oferta, ¿sí? Que aquí en Colombia se dejaron de hacer, ¿sí? Pensando en atraer el recurso humano obviamente necesario para la población sin ser desproporcionados, llegar a las personas que están más lejos. Pero esa es una partecita de lo que tú decías, que es una pequeña parte, pero la data debe estar, que haya conciencia, y en todas partes por ahí en alguna de las diapositivas era simplemente crear conciencia todo el tiempo. Entonces cuando hacemos celebraciones del Día Mundial del Riñón y salen en noticias hablando de eso, es porque
es parte de la conciencia, pero esa conciencia tiene que llegar a todo el mundo, sobre todo al que tiene menos probabilidad de llegar. ¿Sí? Probablemente ellos tienen otra preocupación diferente, que es la parte laboral, la comida y cuidarse de la violencia, pero hace parte de ese entorno de todas maneras, porque genera mucha discapacidad. Si no genera tanta discapacidad y tanto problema laboral cuando se adquiere la enfermedad, uno podría esperar un tiempo más, pero creo que no debe ser así. Entonces, de pronto, ese como que puede ser el orden de los factores. Pues uno no puede replicar exactamente lo que se han hecho en otras partes porque todos somos diferentes, pero puede ser una ayudita, ¿sí? Por ejemplo, en la zona, lo que pasa es que la comunidad indígena, por ejemplo, la zona de Santa Marta, alrededor de Valledupar y eso, pues, ellos tienen unas condiciones económicas diferentes, ellos están bien en general, ¿sí? Por el turismo, no sé, por su manera de cómo se organizan. Y los resultados son diferentes y, por ejemplo, ellos giran alrededor de una entidad de prestación ahí que es del doctor Aroca, y ellos le consultan fácilmente a él cuando tienen una enfermedad renal y ellos tienen elementos de tamizaje hechos en la ruralidad. Entonces sí se puede hacer, pues allá no hay tanta violencia, pues es más asequible, pueden bajar fácilmente también a Valledupar, pero son ejemplos, simplemente ejemplos de lo que uno puede constituir. Y obviamente todos tenemos que trabajar, todos los actores al mismo tiempo, y es desde la constitución de las aguas, incluso puede ser lo de Sri Lanka, tener una ósmosis inversa en algunas zonas, si uno sabe exactamente cuál es la zona, ¿sí? Para proveer el agua de mejor calidad, por ejemplo, simplemente con eso. O los elementos de protección personal en la agricultura. ¿Sí? No por ser independiente debe dejar de ser protegido por salud laboral, que tiene mucho más capital que el de la salud no laboral. ¿Sí? A mí me llama mucho la atención algo que mencionaba el doctor, y es el reto que tienen los médicos para dar un tratamiento, el mejor tratamiento de acuerdo a la condición del paciente. Yo me imagino que ustedes a veces riñen con los pacientes porque el paciente, tal vez dentro de su imaginario, de su desconocimiento, pues ellos dicen, listo, ok, me someto a esto, pero después viene lo que hablábamos hace un rato, que le decían, no, es que la mejor diálisis es la que hacen en esa IPS, porque es que allá los pacientes tienen otras tecnologías y se empiezan a empoderar de ciertas cosas que le permiten, bueno, pues que usted, por ejemplo, mi caso, yo decía, yo quiero seguir en peritoneal. Llegó un momento en que el peritoneo se selló, 3 años, cumplió, ya no había nada que hacer. Mijo, tuviste que volver a hemodiálisis y adaptarse a todo ese proceso. Entra un concepto que usted muy bien mencionaba, doctora, y es el paliativo. Creo que el concepto paliativo, no sé si eso está ya entrando dentro de esa dinámica médica, de hablar del paliativo como una alternativa para sopesar este tipo de alternativas, porque igual nosotros tenemos que manejar un dolor, el manejo del dolor a punta de acetaminofén, entonces hasta dónde acetaminofén siendo un nefrotóxico, bueno, con el tiempo, o sea, son muchas cosas a las cuales ustedes como médicos se tienen que enfrentar y dar únicamente lo que tienen disponible. O sea, hablaba usted de la vasculitis. Entonces, miren, tienen identificado aquí el mapa de calor, pero seguramente el país está. Si esto aquí es concentrado, imagínense en el resto del país. Es decir, son muchas situaciones y cada uno tiene sus retos. Pero ahí es donde creo que el llamado es muy cierto. Todos tenemos que trabajar para ese mismo fin. Y eso, hay algo que llamó también mucho la atención, y es que a nivel mundial se habla de que la salud renal es prioridad, pero resulta que dependemos también de que los gobiernos adopten esa iniciativa para la política pública, y eso es lo que creo que hace falta para dar ese camino. Sí. En Colombia, específicamente en Colombia. Yo a veces pienso, no sé, esto es como en
ocasiones, y es que también hay como una jerarquización de órganos y de enfermedades. Entonces el corazón, si acaso el hígado, los pulmones, pero los pobres riñones, nadie habla de los riñones. Yo digo, yo quiero hacer ya camisetas con riñones, exposición, o sea, además son divinas estéticamente, o sea, cómo llamar la atención, sí, porque realmente es como una jerarquización en el cuerpo, que es un tema social y cultural, y lo mismo las enfermedades, es decir, una cosa tan importante, y realmente el desconocimiento es muy grande. A uno nunca le dicen tome agua o tome agua para la Hágase belleza, un chequeo pero por lo menos una vez sí, al mes es una cosa de su también función renal. de cómo nos pensamos la salud, ¿no? Cómo la tenemos elaborada, que me parece interesante. Pues para mí ha sido como un descubrimiento, y ahora vivo fascinada con lo riñístico, pero cómo no le enseñan a uno desde chiquito, que es importantísimo, ¿no? O sea, realmente ese desconocimiento del propio cuerpo, de nuestra anatomía, sí, hay algo ahí de cómo priorizamos ciertas cosas. El ser humano no reconoce el riesgo, sino cuando ya lo tiene de frente, cuando está en una unidad de urgencias, cuando le advierten que sus riñones salieron de función y tiene que entrar a diálisis. Esa parte, cuando uno le dicen, y la mamá siempre le decía, mijito, no se tome eso, porque le hace, no mamá, déjeme que eso no va a pasar nada, no sé qué. Ese es el sentir y el permanente. Yo creo que de la población que usted ve, ¿cuántos de ellos llegan a un estadio primario o detectable y tratable en las condiciones renales? Generalmente nunca, no creo que sea un porcentaje muy alto. No, sí, no, muy alto. Ese dato tú lo tienes. ¿Cuántos pacientes nuevos llegan en estado 5 al reporte? Son bastantes, como el 50% de los estados 5 nuevos que reportas podrían llegar a ser casos nuevos estadio 5. Eso Y está hay un contado. problema grandísimo, perdón, ya para terminar, es la ruta. La ruta es muy larga. El paciente se cansa porque es que el médico general remite al médico internista, el médico internista hace lo propio, y luego cuando ya ve que esto definitivamente tiene que ir a una nefroprotección o a un programa de nefroprotección, se queda allí, y en el tiempo estas personas se aburren, se cansan, porque hay muchas restricciones, hay muchas limitantes, y llegar al estadio 5 y dije, ay, pero no importa, pero comí y disfruté lo que tenía que disfrutar, pero llegué al estadio 5, porque hay muchas restricciones, sí es cierto, pero de una u otra manera vamos a tener que empezar a cambiar. Me estoy metiendo aquí en un terreno que no me corresponde, voy a hablar como paciente acá, es cómo lograr ese equilibrio y de no ser tan restrictivos, sino más bien ser conscientes de cómo lograr eso, que no sea tan restrictivo al final del día, ¿sí? Porque usted no puede, me acuerdo muchísimo, la nutricionista llegó y dijo, mire, esto es lo que usted puede comer, era un párrafo así, y yo decía, ¿en serio? Y entonces yo decía, ¿y qué voy a comer? Y, paciente, entonces no había opciones, y sobre todo porque nunca tuvo un acompañamiento psicológico, nunca tuvo un acompañamiento interdisciplinario, trabajo social. Ustedes lo acaban de decir, que es tan importante el trabajo social, el manejo de enfermería para el acompañamiento técnico, científico, a lo que me tenía que enfrentar, porque el médico obviamente hace lo propio en su consulta, pero después de que uno sale a ese territorio, que es maravilloso y es grande, volver otra vez a adaptarse al nuevo modo de vivir, pues madre, uno no tiene las herramientas. Y eso que estoy hablando de hace más de 25 años, cuando yo empecé en la insuficiencia renal crónica. Hace 25 años no existía la cuenta de alto costo, no había nada. A mí me tocó, como llegué esta mañana, por el palito de ciego, a ver en dónde me atendían, a ver quién me podía dar con el chiste, a ver quién me hablaba del riesgo, para saber a dónde tenía que acudir para que alguien me dijera. Y en algún momento me encontré con el doctor García, que es una persona de hace mucho tiempo, no recuerdo el nombre del doctor García, uno de los primeros nefrólogos en la Santa Fe, Diego García. Y él me habla de la importancia del riñón en 20 minutos.
Uno en 20 minutos, ¿qué puedo hablar? El video, ojalá hubiera tenido ese video ya. No lo entendía, y no lo entendía primero porque era muy complejo, era muy técnico y no sabía lo que me iba a enfrentar. Y simplemente hice como la mayoría de los jóvenes, levanté los hombros y dije, eso no es conmigo. Ahí eso creo que está muy alineado con el tema de la promoción y prevención. Cuando nosotros hablamos de promoción y prevención siempre decimos como no voy a tener una enfermedad. Prevenir no es decir no voy a fumar porque no quiero dañar mis pulmones, sino es todo lo que viene detrás. Dentro de la promoción y prevención también debería estar todos estos exámenes de chequeo para que cuando llegue el especialista ya se tenga una trazabilidad y que ya el especialista en ese momento no tenga que devolver al paciente y decirle tómese este examen y en 4 meses nos vemos, porque ya en 4 meses en enfermedad renal crónica es mucho tiempo. Y lo veía con un paciente puntualmente, el de Villavicencio que les decía, porque él mismo nos contaba, como decía el Carlos, me decía, Nico, es que yo ya he ido 3 veces y me han mandado a hacer el mismo examen ya 2 veces porque se cumple el tiempo, porque el médico no puede, dentro de su orden médica, porque el examen está vencido en temas de tiempo, entonces no me puede recetar o no me puede ordenar nada porque ya cumplió su tiempo. La ruta. Y entonces esta ruta al final es obsoleta, porque este paciente cuando llega otra vez al especialista, el especialista le toca hacer todo el tema administrativo que podría cumplir un médico internista o un médico familiar, donde le puede decir, mire, tomes estos exámenes para ver cómo está, que cuando ya usted llega a su especialista ya hay un avance y lo que vamos a hacer ya es algo más especializado en lo que usted tiene. Y eso, en muchos casos, yo creo que agobia mucho al paciente y lo frustra, que ya cuando tomamos una decisión ya está muy avanzado. Muy similar cuando hablamos en temas oncológicos. Eso creo que es otra parte de la historia que no se cuenta desde la promoción y prevención. Es cierto. Doc, cuando usted dice que esto ya pasa a salud pública y en relación con lo que ustedes plantean y que le hemos dicho a lo largo de la mañana es, bueno, ¿y cuál es la propuesta de prevención además de hacerse los exámenes? Que es todo un ejercicio de medicalización. O sea, o de decir, salga a trotar, baje la hipertensión, que nadie le pone cuidado, o no coma azúcar porque le da diabetes, porque esa es la lógica. O sea, el discurso médico va por un lado, el discurso y cómo se traduce a la cotidianidad de las personas que no somos personal de salud, incluso para los del personal de salud, hay una distancia. Pero entonces, ¿cuál es el trabajo de prevención que se podría hacer desde salud pública? Que además, ojalá se desmarcara del riesgo. Porque así como lo marcamos ahí, asumimos todo un modelo de salud. Quizá en otra lógica, que no fuese el riesgo, lo podríamos ver de otra forma. Pero ahora, ¿qué proponen en términos de prevención entonces? No, digamos que obviamente eso va a todos los ámbitos, pero como tú dices, pues probablemente si estamos hablando de las grandes ciudades, lo que decías al principio de favorecer entornos seguros para hacer actividad física es parte de infraestructura, pero pues hay que irlo construyendo, ¿sí? Y eso aplica pues para obesidad, para diabetes, hipertensión y todas las no transmisibles. Tener un aire saludable también hace parte de la agenda y pues van firmando situaciones de este es el punto de corte de tolerabilidad o de producción de monóxido de carbono, etcétera. Pero probablemente cuando uno lo traduce a lugares más alejados le toca es devolverse al pasado y es la potabilidad del agua. Allá pues no hay que restringir el consumo de sodio con los paquetes porque muchos no llegan, pero sí hay ciudades en Colombia donde hay más disponibilidad de gaseosa que de agua. ¿Sí? La calidad del agua es tan mala que uno prefiere tomar gaseosa que tomar agua. Es correcto. Entonces yo creo que pues va más allá de lo que tú dices de detección precoz y medicalización de la prevención y cuando hace parte de la agenda es que todos trabajan alrededor de lograr ese objetivo de reducir el diagnóstico, reducir las causas prevenibles, ¿sí? De postergar el diagnóstico a mayores edades, ¿sí? Porque obviamente en Canadá hay muchas más personas con diálisis que en Colombia, proporcionalmente son muchísimas más, pero todos tienen más de cierta edad, entonces los DALIs no se ven tan afectados, entre comillas, ¿sí? Y eso nos va a pasar a Colombia, o sea, eso va a traducirse en un mayor gasto.
Entonces nosotros vamos a tener pacientes más mayores en diálisis cada vez más, y eso es fruto de la buena estrategia de correr el momento de diagnóstico al más tardío de las causas comunes. Pero hace parte de la estrategia, de usar esos medicamentos nuevos para postergar el inicio. Claro, hace parte de eso también, lamentablemente, pero eso es lo que va a suceder, esa es la consecuencia de. Por ejemplo, lograr que se contramarque con exceso de sodio una grande que diga exceso de sodio, pues eso es una ganancia de todas maneras. Y obviamente hay muchas cosas que no sabemos, pues que se sabe cómo se llama, se llama como miopía, se me va el nombre de esto, y es que uno está acostumbrado a solo reconocer los efectos inmediatos de las cosas que uno haga, pero se le olvida que el futuro es otro. Y probablemente lo que yo voy a sentir ahora comiéndome este pastel va a ser muy bueno y no me importa lo que suceda unos años o meses después, pero ese constructo alrededor de, por ejemplo, las escuelas locales, de cambiar la manera de visibilizar los efectos tóxicos de X o Y alimento, del sedentarismo, eso se construye desde la casa, desde el inicio de la existencia de las personas, y porque si no se construye ahí probablemente la miopía va a ser mayor, solo va a ver uno lo que está inmediatamente posterior a lo que consume o lo que hace o deja de hacer. Yo creo que hay un tema, digamos, pensando en la Mojana, y es, bueno, también las opciones que tenga la gente. Si en la Mojana les dicen no coma pescado, no coma arroz, pues es que no pueden comer nada. Es terrible, porque ahí hay unos límites muy grandes, ¿no? De lo que pueden o no, el margen de lo que se puede o no se puede hacer. Y lo otro, sí, la noción de lo inmediato y el largo plazo también es tan relativo, ¿no? Porque uno funciona en un corto plazo, muy corto plazo, de la inmediatez, y el futuro pues es muy distante, es muy abstracto, entonces también decirle a la gente, cuando la gente pues está pensando en resolver el día a día, se vuelve muy complicado, ¿no? Y hay una cosa ahí interesante, y es que los pacientes, cuando llegamos a esto, buscamos otras alternativas, ¿no? Creo que mi mamá era muy acuciosa: mijito, nos vamos para donde el padre no sé qué, para que nos tomemos, para que le mande una... Claro. Y yo decía, mamá, ¿en serio? ¿De verdad? ¿En serio? Yo le decía, sí, mijo, usted tiene que tener fe. O sea, la fe es lo que te va a mantener. Mueve montañas. Y empiezan a aparecer los remedios de la vecina. Le dicen, ay, no. Yo tuve el caso de una persona que estaba al lado mío en la unidad de diálisis, que veía en esa época un programa que era el del profesor Salomón. Y el profesor Salomón, él pidió la cita donde el profesor Salomón, y el profesor Salomón llegó y le dijo, ¿usted qué está haciendo yéndose a esa vaina? Deje de ir a diálisis, que yo aquí le voy a solucionar eso. El paciente entró en crisis, a los 4 días falleció. Porque dejó de asistir a la diálisis, entró en un shock tremendo, una intoxicación de tal nivel, y no aguantó, el señor ya era de edad. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, porque la gente piensa que esto puede ser a corto plazo, que esto va a haber una cura, que ya con esto en un año, si lo sigo haciendo, seguramente va a terminar y ya me voy a curar y no voy a tener más problemas. Entonces, hacer esa conciencia y ese duelo de que he perdido algo y que tengo que adaptarme a vivir con eso, créanme que después de ya todo este tiempito que llevan estas carnitas y estos huesitos viviendo con eso, todavía me reto a decir, oiga, yo quiero cambiar esto, pero es muy complicado. Por supuesto. Desde los salubristas yo creo que hay un punto que llama mucho la atención, y es cómo conectar lo cultural junto con lo científico. Que creo que yo he escuchado un espacio donde se hizo una jornada de detección de cáncer, De tamización. de tamización de cáncer de mama por una comunidad palenquera,
y donde decían, venga, vamos a hacer todo este proceso, y tocó con un tiempo, obviamente, lograr como cierta sinergia como bonita con la cultura, y tenía que estar acompañado de algunas personas que eran quienes lideraban en estos grupos, y ellos decían, listo, yo lo acompaño, pero también tiene que usted como médico adaptarse a lo que yo hago. Entonces es complejo, porque en muchos casos se quiere ya decir que entonces está, mientras está en una cirugía, está el que hace todo el tema del baile, y obviamente el tema de la bioseguridad, todo el tema es riesgoso en muchos casos, pero lo que dice Jorge, y hoy en día con las enfermedades, el tema de los medicamentos y lo que vimos con las vacunas, es una realidad donde la misma cultura dice, no, es que no se va a curar con eso, los medicamentos lo van a enfermar. Más bien hagámoslo, hacemos un baile, vamos a hacer, y cómo poderlo, yo creo que unificar en el mismo proceso, claro, respetando la cultura, pero dándole oportunidad al paciente para que pueda tener una enfermedad controlada. Creo que ese es el reto más grande. Y yo creo que en el tema de la salud, pues todo el mundo está abierto a hacer de todo, o sea, todos hemos hecho de todo, eso creo que no es... Desde la sábila detrás de la puerta. Sí o no, pero eso es Pasando por generar toda la fe. gama de Es que si uno no le curas, pone fe santos, santas. al tratamiento, si uno no tiene fe al doctor, yo no vuelvo donde el doctor. Pero, O sea, pero la relación con los médicos y con la salud pasa por mucha desconfianza también. Es una Claro. relación muy ambigua, es una cosa muy Sí, complicada que no siempre, no pasa por la razón Y la desconfianza con el necesariamente. sistema. Correcto. Y la medicina a la defensiva que hacemos, pacientes y médicos y médicas y todo el sistema. Eso tiene un peso muy fuerte, o sea, la desconfianza en el sistema tiene un peso muy fuerte a la hora de, cuando uno escucha las historias, en qué momento vas al médico, cuando el médico te lleva, o sea, el médico particular te lleva al hospital. O sea, eso es, en varios casos lo vivimos. Fue el médico de confianza de toda la vida que lo lleva y le dice, no, ya no podemos esperar, lo acompaña, que le hagan allí los exámenes, lo ingresen a la UCI, y ahí decide. O sea, hay un problema de confianza con el sistema, con cómo nos atienden, con cómo se toman los exámenes, muy serio. Y no es una ficción, o sea, es la realidad, eso no sale de la nada, la gente lo ha vivido y lo ha padecido, y creo que los dos asistimos al espacio médico pensando en una cosa diferente. El médico es mirar cómo controla y uno buscando la cura. Y creo que aquí es donde, digamos, los aportes de las ciencias sociales a comprender la salud como algo mucho más integral, como ese proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, prevención, muerte, podría darnos otra posibilidad de entendernos y de trabajar colectivamente, que es un poco lo que César plantea en su trabajo, o sea, ese trabajo desde otras perspectivas, desde el padecimiento, desde la escucha activa, desde entender como un fenómeno, de entender qué significa el trasplante para las personas, por qué algunos quieren quedarse en hemodiálisis y otros no, qué hace que a mí me aterre pensar en el trasplante, porque a pesar de que tenemos una norma que dice que debería garantizar más órganos, no la pueden llevar a cabo. Nos hace falta escuchar a las personas que están ahí peleándose del día a día con el dolor ajeno, con no querer pasar por encima e imponer esa decisión, o sea, como ciudadanía, ¿qué estamos haciendo? Y uno dice, pues ahorita hay, folclóricamente hablando y no siendo irrespetuosa, una gran cantidad de cuerpos a disposición por las motos, las bicicletas, las patinetas, porque el accidente... Cuerpos jóvenes además. Claro, pero no estamos pudiendo acceder a esos cuerpos y a esas partes de cuerpos. O sea, tenemos muchas cosas que hacer desde la política pública, sin duda, que tienen que ver con la enfermedad renal crónica. O sea, y creo que este es un buen inicio, como lo planteábamos nosotros en el grupo, cómo entender esto, y nos asustaba porque cada vez que hablamos de esto, aparece alguien a quien cogerle la mano. Y bueno, creo que ese es el ejercicio, poder trabajar colectivamente desde lo que nosotros hacemos junto con el espacio de la clínica, junto con la gente de la salud pública, con experiencias como la de médico, y siento que uno debería estar trabajando, sí, con la gente de Hong Kong y con la gente de Australia, porque me parece que tenemos muchas cosas que aprender, y a quién miramos, porque siempre estamos mirando a los Estados Unidos, a Alemania, a Londres, a Francia, pero no a los otros que son potencias pequeñitas o tienen unos desarrollos muy interesantes en términos de salud. Entonces nunca miramos a África, por ejemplo, nunca pensamos que tenga algo que aportarnos, porque yo sí creo que somos más parecidos que distantes en términos de colaboración. Y siento que, pues, que hay enfermedades como esta nos llaman la atención sobre
de qué estamos haciendo en los que trabajamos en la salud desde las ciencias sociales, porque también somos muy cómodos. La muerte materna, que sigue siendo el top 10 de la investigación y sigue siendo mala, nos deberíamos preguntar lo que estamos haciendo. O sea, como que hay unos temas taquilleros y hay otros que necesitan ponerse a la vanguardia. Creo que hemos hecho unos aprendizajes que no hemos puesto a disposición. Lo que aprendimos con el VIH desde las ciencias sociales fue fascinante, pero no lo pusimos en práctica cuando llegó el COVID. Y ya teníamos mucha información para haber hecho muchas cosas. Y es preocupante que nos siga pasando esto con las que llaman de alto costo. Que la pregunta es, bueno, ¿el alto costo cubre esto que está dejando por fuera? ¿Qué es lo que no es de alto costo o no es de alto costo para quién? Entonces creo que es muy interesante pensarnos lo que nos han dicho, porque ha sido fascinante escucharlos también cómo intentan resolver sus problemas en esos espacios que para nosotros son vedados. Entrar a la clínica, hacer etnografía es complejo, hueputa. Es como si uno estuviera haciendo... Estás grabando. Ay, Sí, perdón, estás... me retracto por No el importa, aire. eso generalmente aparece un pitico. Pit, ya, no hay Ya problema. saben, cada uno se va a imaginar lo que quiera. Pero ese trabajo en la clínica, en el hospital de la etnografía, que no se vea como un juicio ni una evaluación, sino como un ejercicio investigativo participativo, nos hace falta. No se imaginan cuánto y cuánto podríamos construir colectivamente. Entonces, siento que estos son unos pilos muy interesantes, unos pinitos muy valiosos para pensarnos más cosas, y creo que hay que cogerle la caña a la doctora Vaca y invitar al doctor también Camilo, como no sé cómo lo vamos a vincular, porque sé que cuando usted nos dice hay tanto número de nefrólogos, eso implica que sus agendas y sus trabajos son complejos, claro, porque además mire, es el número de médicos versus el número de pacientes y cómo están distribuidos en el país, ya lo vimos. Luego sus agendas deben ser complejas, pero pues necesitamos trabajar con ustedes. ¿Cómo crear esas nuevas redes que no sean de las sociedades de infectología, de medicina interna, de nefrología, de hematología, de oncología? Yo estoy en el Hospital San José algunas veces trabajando con odontología y hematología. Lo complejo que es solamente que odontología tenga un espacio para hablar en cardiología, en oncología, en hematología, y ahorita que estamos intentando entrar en nefrología. O sea, solo eso, entre saberes, que son más o menos, digamos, de nivel. La odontología no se ve como valiosa, pero realmente hace muchos aportes. Entonces, pues, si no podemos dialogar entre los más cercanos, imagínense entre los que aparentemente somos opuestos, que es como las ciencias sociales y la medicina. Eso que usted acaba de decir, creo que es la clave del éxito. El escucharnos, el dialogar. Generalmente cada uno está jalando para su lado. Su interés es este, su interés es este. Si podemos sentarnos todos en una mesa hablando de esto y de buscar soluciones, se podría lograr. Tenemos casos de éxito ya en Colombia, donde nos estamos uniendo, pacientes, sociedades médicas, científicas, la academia, para hablar de temas tan importantes como por ejemplo las enfermedades huérfanas. Tenemos un capítulo que estamos desarrollando que es la ruta colaborativa de enfermedades huérfanas. Tocar la puerta del ministerio para que nos tengan en cuenta de un trabajo que hemos hecho de manera colaborativa ha sido imposible. No nos queremos escuchar, no queremos ver al otro como que va a ser parte de la construcción colectiva. Y si eso no se da y no confiamos entre nosotros, no vamos a lograr salir de este hueco donde estamos. Aunque se ha avanzado mucho, ¿no? En el tema de salud renal, si lo comparamos, vuelvo y digo, voy a mi historia. Claro, por No, hay unos avances enormes, detección temprana, prevención, diagnóstico oportuno, todo esto que está haciendo la cuenta de alto costo, datos, eso no nos podemos dar tanto juguete, pero así vamos construyendo lo que necesitamos. Y eso pasa con todas las demás condiciones de salud. Bueno, yo tengo